tardes a todos. Gracias por estar aquí. En nombre de la comparsa de Maseros, daros a todos la bienvenida. Señor alcalde, señora concejala de fiestas, regidora mayor, señor presidente de la Junta Central, señor presidente de la Junta de la Virgen y presidentes de otras comparsas, festeros y amigos. Como he dicho, dar las gracias en primer lugar, en nombre de la comparsa de labradores, a los miembros que van a componer esta mesa redonda. Ellos en realidad van a ser los protagonistas de esta tarde: Ángel Luis Prieto, literato; Jesús García, arqueólogo; Paco Rivera, moderador de la misma mesa; a Pepe Maciá, poeta; y a Pepe Cabanes y sus entreamigos, músicos. A continuación, pues serán convenientemente presentados por Paco Rivera. Las comparsas tenemos en nuestros fines sociales la obligación de hacer fiesta, pero también dar a conocer el origen de la misma, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, por qué surgen, de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos. En definitiva, dar sentido, conociendo nuestra cultura festera, a las manifestaciones que tanto disfrutamos los primeros días de septiembre y, como bien demuestra nuestro Ecuador, casi todo el año. La comparsa de labradores, la comparsa de Maseros, a la que represento, decidimos ya hace 6 años aportar nuestro granito de arena a esta cultura festera que creemos es necesaria. En la noche del día 6, en la cabalgata de fiestas, ya llevamos, como digo, 6 años con 3 trilogías consecutivas en la que, de una forma, primero presentando el folclore, de otra la religión y de otra la historia, vamos aportando a la cultura de fiestas el objeto y el sentido que tiene, por qué salimos a desfilar y qué hacemos las comparsas en septiembre. Este año toca la representación histórica que se mezcla con la leyenda y que nuestros contertulios van a desbrozar y a poner encima de la mesa. Gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí. Esperamos que les sorprenda lo que hoy van a conocer y que se lleven a casa un poquito más de lo que somos nosotros, nuestras fiestas. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Gracias por asistir a esta mesa redonda, acto oficial del Ecuador 2014. Es para mí un placer poder moderar esta mesa de hoy con un tema tan interesante como el que se plantea, la leyenda de las 5 campanadas. Además de compartir escenario con 2 personalidades como son Ángel Luis Prieto de Paula y Jesús García Guardiola. Buenas tardes a los dos. También nos acompañan esta tarde artistas locales como Pepe Cabanes, ya ha presentado Paco Navarro, y Pepe Maciá, que nos va a deleitar posteriormente con el poema. Y al igual que nuestra comparsa busca, con la realización de esta y otras actividades culturales, que nuestra fiesta nos reporte algo más que días de diversión, convirtiéndola en vehículo de formación de la masa humana que conformamos todos los festeros. Estamos convencidos de que de esta manera conseguimos que la fiesta también nos enriquezca como sociedad. Es también el objetivo de hoy presentar la temática de la alegoría 2014 que nuestra comparsa llevará a cabo durante la cabalgata. Es un espectáculo que muchos de vosotros conocéis porque participáis activamente en él. Crece y va creciendo año tras año y, todos los socios que participan ponen su empeño y esfuerzo y pondrán su empeño y esfuerzo este año una vez más. Por tanto, este año la alegoría va a llevar el título, como podéis ver en la pantalla, de la leyenda de las 5 campanadas. Es un hecho histórico que transcurre en las calles del barrio de Raval, entre sus 2 edificios más emblemáticos, la iglesia de Santa María y el castillo de la Atalaya, y por supuesto con sus habitantes como protagonistas. Y para conocer mejor este hecho histórico tenemos con nosotros a Jesús García Guardiola, que nos va a explicar exactamente qué ocurrió en el año 1476. Fue una revuelta ciudadana por parte de los cristianos viejos contra el marqués de Villena
y esa tensa relación que también existía con los Reyes Católicos por parte de nuestra villa y de los partidarios del Marqués. Jesús García Guardiola es licenciado en Historia en la Universidad de Alicante, orientación de Prehistoria y Arqueología. Ha realizado cursos de doctorado en Antigüedad en la Universidad de Alicante, memorias de licenciatura, nuevas aportaciones para el conocimiento humano en el término municipal de Villena y el Valle de los Olorines. Máster en Gestión del Patrimonio de la Universidad de Alicante, Museo Arqueológico del Marc, Museo Arqueológico y de Historia de Elche, Museo Arqueológico de Villena, donde trabaja en la actualidad. También ha dirigido varias actuaciones arqueológicas en distintas localidades, Castillo de Alzamira, Yacimiento Romano de los Tinteros, en Cartagena, Yacimiento Tardorromano de Benalúa, Alicante, Necrópolis Islámica de Alfosar, en Novelda, y Yacimiento Neolítico de Benamer, Muro del Alcoy. También ha dirigido y publicado diversos proyectos de investigación sobre temáticas históricas, arqueológicas, etnológicas, etc. También me gustaría destacar a la persona, porque como muchos de vosotros sabéis, Jesús García es socio de la comparsa de Maseros y bueno, pues es una persona formada, inquieta, responsable y está aquí participando activamente de su comparsa, de los actos que ha organizado los Maseros, concretamente para la alegoría 2014. Y bueno, también aprovecho el momento para agradecerle que este año pasado hiciera unas gestiones muy positivas para que pudiésemos sacar en la alegoría 2013 el ajuar de la novia, que era una estupenda colección del siglo XIX y gracias a sus aportaciones y a sus gestiones pudimos disfrutar de ello. Bien, Jesús García, pues explícanos ese hecho histórico que da base a esta leyenda, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer las palabras de Paco y también agradecer a mi comparsa de Masero por haber confiado en mi persona para la participación en esta mesa redonda. Es para mí un orgullo estar sentado ahora en esta mesa junto a estas personas con las que siento admiración y respeto. Y este orgullo se acrecienta cuando este tipo de actos engrandece nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro patrimonio y nuestra fiesta. Enhorabuena, comparsa de Maseros. Bueno, mi intervención va a tratar sobre la contextualización de la leyenda de las 5 campanadas en su marco histórico. Y para ello voy a iniciar presentándoles la estructuración bajomedieval de la villa de Villena. Tras su conquista, la villa se estructuró en 2 núcleos, que se correspondían respectivamente con las iglesias de Santiago y Santa María, que con mayor o menor fortuna contribuyeron a articular la vida vecinal. En primer lugar tenemos el núcleo dominado por la iglesia de Santiago. Esta acogió la distinguida feligresía avecinada en la parte fortificada del castillo y la parte urbana ubicada al interior del recinto amurallado, construido por don Juan Manuel en 1308. Sabemos de esta iglesia que en 1369 ya estaba construida bajo la advocación jacobea. Desconocemos su aspecto en este periodo, debido a que con posterioridad a 1476, Sancho García de Medina llevó a efecto las obras de ampliación física de la iglesia, que reedificó porque era pequeña y angosta. Bueno, aquí en la imagen lo que les he añadido es una ortoimagen del centro histórico de la ciudad, donde les he indicado en un trazo rojo discontinuo el trazado hipotético de la muralla bajomedieval de la ciudad con sus distintas puertas, la puerta de Almansa, la puerta de Vial y la puerta del Molino. Y les he marcado en un color más intenso, un amarillo intenso, por un lado la fortaleza del castillo de la Atalaya, y en este caso la iglesia de Santiago. Por otra parte, la iglesia de Santa María, que la tenemos aquí en esta otra parte, asistía a la población del Raval. La zona del Arrabal es la que he sombreado aquí con este color amarillo claro, aproximadamente, y estaba en torno a ella. Esta parroquia conocemos su existencia ya en 1340, aunque su aspecto en origen sería muy diferente al actual, que es fruto de la iglesia que empezó a edificarse a partir del siglo XVI. La iglesia de Santa María se viene interpretando tradicionalmente como la antigua mezquita aljama de la Medina Islámica de Villena, si bien todavía no se disponen de datos fiables que nos permitan confirmar esta hipótesis.
Acerca de los antecedentes del conflicto bélico que esta tarde vamos a profundizar, decir que durante la Baja Edad Media, la entonces Villa de Villena formó parte de los dominios de la familia Pacheco, quienes constituyeron el Marquesado de Villena. Para el caso que ahora nos ocupa, me voy a referir al periodo de don Diego López Pacheco, quien tras el fallecimiento de su padre intentó hacerse con el título de maestrazgo de la Orden de Santiago, importante título castellano que su padre había dejado vacante, aunque no lo consiguió. Tras la muerte de Enrique IV, rey de Castilla, en diciembre de 1474, una parte de los nobles se dirigieron a Segovia a jurar y reconocer a la nueva reina, doña Isabel, mientras que otros se retiraron a sus posesiones y prepararon el enfrentamiento contra los nuevos reyes. De esta forma es como surgieron los dos bandos, que posteriormente se enfrentarán en la Guerra de Sucesión Castellana. Estos dos bandos, el primero de ellos, es el que apoyaba el matrimonio formado por los primos doña Isabel y don Fernando de Trastámara, proclamados reyes en 1474. Y el segundo defendía a doña Juana, apodada como la Beltraneja, por una parte de la nobleza de Castilla que no la aceptó como hija biológica de Enrique IV. Uno de los personajes principales de esta segunda facción fue don Diego López Pacheco, quien la casó con su tío Alfonso V de Portugal en mayo de 1475 y le ofreció sus servicios, sus posesiones en Castilla y su apoyo en la guerra. A partir de mayo de 1475, tanto doña Isabel como don Fernando de Aragón reaccionaron dirigiendo misivas y proclamas de rebelión a todas las poblaciones de sus reinos, con la falsa apariencia de una revolución antifeudal. Por una parte, las cartas enviadas por don Fernando incitan a hacer la guerra en el Marquesado de Villena y a ocupar sus fortalezas, a ser posible suscribiendo concordias y capitulaciones. Algunos de sus destinatarios fueron Pedro Fajardo, adelantado mayor del Reino de Murcia, encargado por los monarcas de someter las ciudades, villas y fortalezas del Marquesado de Villena. Por otro lado está Juan Ruiz de Corella, conde de Cocentaina y lugarteniente general del Reino de Valencia. Y finalmente Juan II de Aragón, padre de don Fernando, quien pregonó desde Valencia la guerra contra el Marquesado. A esta solicitud se debe la intervención de los hermanos Gaspar y Juan Fabra, así como la de otros capitanes aragoneses. En cambio, doña Isabel de Castilla fue mucho más dura, autorizando a herir y matar libremente, prender y encarcelar, talar árboles, viñas y trigales y derribar edificios y fortalezas, hablando de rendición incondicional y de guerra a sangre y fuego. En cartas posteriores, doña Isabel se fue suavizando, mostrándose un poco más conciliadora. Esta estrategia surtió efecto, ya que pronto gran parte de los vasallos del Marquesado de Villena se alzaron contra don Diego, alentados por la promesa de la reina Isabel de que estos territorios señoriales serían recuperados para el realengo. Así fue como los vecinos de Villena decidieron alzarse contra el marqués a inicios de 1476. Dice la tradición que la señal indicada para el alzamiento fue un toque de 5 campanadas en lugar de 3 al alzar a Dios en la iglesia de Santa María. Esta revuelta fue cruel y sangrienta, ya que las casas de los conversos fueron saqueadas y sus moradores asesinados. Los que pudieron escapar se refugiaron en el castillo, defendido por Pedro Pacheco, pariente del marqués. Bueno, en esta otra imagen lo que he hecho es marcar al agua en un color rojo claro esta zona en la cual se pudo ocurrir o pudo suceder esta revuelta contra el marqués de Villena. Es una zona comprendida entre la iglesia de Santa María y el castillo de la Atalaya. Sobre los acontecimientos históricos acaecidos durante la Guerra de Sucesión Castellana en nuestra ciudad, sabemos que el 23 de enero de 1476 el conde de Cocentaina, don Juan Ruiz de Corella, con los hermanos Gaspar y Juan Fabra, entraron a hacer la guerra en el Marquesado. Gaspar Fabra se apoderó de Villena, pero no del castillo, al que puso cerco, derribando parte de la primera línea de muralla
y hasta que Pedro Pacheco, alcaide del castillo, determinó rendirse bajo honrosas condiciones que, aceptadas por Fabra, fueron posteriormente confirmadas por los reyes. Bueno, aquí lo que les presento en esta diapositiva, esto es una imagen del interior del patio de armas del castillo, de la atalaya, y aquí lo que les presento es una serie de proyectiles, una serie de bolaños que han aparecido en la última campaña de excavaciones arqueológicas que se ha realizado en el castillo con motivo de la intervención que se ha hecho acerca de su restauración. Estos proyectiles en principio se han fechado hacia mediados del siglo XV, con lo que nos viene a cuadrar bastante con este asedio que sufrió el castillo en este contexto de la Guerra de Sucesión castellana. Bueno. La reducción de Villena a la corona real tuvo consecuencias trascendentales en otras villas y lugares del marquesado, que al saber que Villena había capitulado a favor de los reyes, se levantaron también contra el marqués. Así, en el breve espacio de 4 días, perdió el marqués más de 20 lugares de su jurisdicción: Ellín, Tobarra, Requena, Villena, Chinchilla, Almansa, Utiel, San Clemente, Albacete, Iniesta, Villanueva de la Jara, Yecla, etc., fueron reducidas a la obediencia real. El gran error que cometió don Diego fue medirse casi de igual a igual con Isabel y Fernando, que le superaban en todo, en inteligencia, en capacidad, en medios, etc. La guerra civil fue su equivocación y también, posiblemente, su ruina. Había perdido el gran patrimonio que había heredado de su padre Juan Pacheco. Entre las consecuencias de la guerra en Villena hay que destacar la irrupción de un ordenamiento social y de una oligarquía en gran parte surgida de la guerra y de familias importantes que habían mostrado un evidente apoyo a los reyes católicos. Mientras que los vencedores ocupan los oficios, disfrutan los cargos, rentas eclesiásticas y refuerzan sus lazos de amistad y parentesco, los perdedores son vejados, marginados e incluso exterminados, algunos de los cuales terminarán quemados por la Inquisición. Algunos de los linajes que empiezan a aparecer ocupando cargos públicos en nuestro municipio a partir de entonces son las familias Oliver, Mellinas, Mergelina, Miño, Medina. Se trata de una oligarquía clerical, ciudadana, mercantil y política. El poderío de esta nueva oligarquía enriquecida se evidencia muy claramente en la construcción de la nueva iglesia de Santiago y en el panel heráldico de su muro oriental, en el que se muestra la heráldica de los reyes católicos, en la parte alta, la de Villena, en esta zona, y la de Sancho García de Medina, tanto en un lado como en el otro. Pregonando de este modo el estatuto de la que es al tiempo Iglesia Mayor de una ciudad de realengo y fundación personal de un protonotario pontificio y canónigo de la diócesis de Cartagena. El marqués quedó completamente solo y a merced de la voluntad real. El marquesado de Villena desapareció, quedando las villas más ricas y pobladas en manos de la corona y las restantes al marqués, al que se le respetaba el título y el oficio de mayordomo que había desempeñado en tiempos de Enrique IV. En cuanto a los privilegios obtenidos por Villena de manos de los reyes católicos, por los servicios prestados por su apoyo en la contienda en la sucesión castellana, cabe mencionar, en primer lugar, la capitulación de los villenenses con Gaspar Fabra, en la cual se establece una serie de puntos que voy a entrar para luego después pasarlos un poquito más rápido. En primer lugar, se establece el perdón de los delitos realizados durante la rebelión. También se establece la expulsión de los conversos, la confirmación a los villenenses de todos los privilegios, mercedes, usos, costumbres y exenciones, y entre ellos el fuero de Lorca. También la promesa de que los reyes no entregarían la villa a ningún hidalgo, caballero ni persona alguna, sino que la conservarían para sí y sus descendientes y sucesores. También se confirma el mercado franco de todos los jueves que fue otorgado a Villena por Alfonso el Sabio. También que nadie del nombre o linaje de Pacheco pueda vivir, morar ni estar de asiento en la villa. Por otra parte,
Gaspar Fabra mantendría el cerco de la fortaleza y no partiría de ella hasta que fuese tomada por los monarcas. Por su parte, el concejo de la villa dispondría libremente de todos los bienes de los conversos. Los reyes no consentirían que fueran devueltos dichos bienes ni permitirían que se sacaran cartas de excomunión ni de otra censura eclesiástica contra las personas que tomaron o usurparon dichos bienes. Y por último, Gaspar Fabra pues, traería estos acuerdos firmados por los propios reyes, confirmando todos los capítulos que he ido enumerando hasta este momento. Posteriormente a esta fecha, del 20 de febrero de 1476, se van a ir sucediendo una serie de mercedes, privilegios, exenciones, firmadas en todo caso, en todo momento, por los reyes católicos, que van a redundar en ciertos aspectos. Van a aportar propiedades a Fernando de Mergelina, que en principio es uno de los cabecillas que participó en esta revuelta. También se le va a adjudicar al concejo de la ciudad la posesión y la propiedad de las salinas del Angostillo, nuestro salero viejo. Posteriormente, en el mes de abril, se vienen a confirmar los privilegios de Villena por parte de los reyes católicos, se autoriza la venta de los bienes rebeldes, se vuelven a confirmar los privilegios más tarde, en el mes de mayo, y luego en el mes de agosto es cuando los reyes católicos firman la Carta de Perdón, por la que perdonan las muertes, robos y muchos males y daños, tomas, injusticias y delitos acometidos. Aquí se relacionan en este documento unos 192 nombres de villenenses y esta lista, pues lo que viene a... los datos que podemos extraer de esta lista son los nombres de estos vencedores, de este bando vencedor en esta contienda. Lo que no sabemos en este caso es quiénes fueron los vencidos, quiénes fueron los partidarios del Marqués, que no serían escasos, ni tampoco serían todos cristianos nuevos, como se viene diciendo en algunos casos. Luego, posteriormente, el 11 de septiembre, hay una firma entre los reyes católicos y don Diego en la cual el marqués y toda la gente son perdonados. Vemos como posteriormente a la fecha del año 1476 continúan estos documentos de los cuales, pues, para resumir un poco mi intervención me voy a centrar en este del 1 de marzo de 1480. Que es la capitulación firmada entre los reyes católicos y don Diego. En este documento es cuando se firma la rendición definitiva de don Diego López Pacheco, que acepta el dominio de los reyes católicos. Finalmente, por otra parte, el 26 de octubre hay que constatar la existencia de la Carta Privilegio y confirmación de privilegios de la ciudad por parte de los reyes católicos, que es uno de los documentos más interesantes e importantes de nuestro archivo municipal. Y también destacar, aunque esto ya no es de la época de los reyes católicos, pero tiene cierta relación, el documento fechado el 25 de febrero de 1525, por la cual Carlos V, nieto de los reyes católicos, pues le concede a Villena el título de ciudad, lo tenemos en la imagen. Llegados a este punto y para finalizar, voy a volver a la estructuración urbana de la Villena feudal presentada a inicios de la ponencia, para presentar una interesante propuesta. En este caso vemos cómo en la jurisdicción de la Iglesia de Santiago se encontraba una capellanía en el castillo, en este punto. Inicialmente patrocinada por la familia Manuel, denominada Santa María del Castillo, donde se rendía culto a Nuestra Señora de las Nieves. En la relación de Villena de 1575 argumenta que el castillo tiene dentro una iglesia de Nuestra Señora y todavía antes, en 1458, es citada por Diego de Comontes, obispo de Cartagena. Sobre la antigüedad de esta construcción estamos a la espera de los estudios de las excavaciones que se han realizado en este sector del castillo y que están en proceso de estudio. De momento, utilizando los datos recopilados por José María Soler,
la fechamos entre el siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XIX. En este caso estamos viendo la imagen de los restos que todavía hoy se conservan de esta antigua iglesia y que podrían seguir el patrón de las iglesias góticas de Reconquista del Reino de Aragón. Junto a la imagen se muestra un dibujo realizado por Francisco Muñoz Seva, que la reconstruye tal y como se conservaba en la época de don Juan Manuel. En ese momento, en el siglo XIV, la ermita pues, se encontraría englobada en lo que es el recinto de la ciudad. Vemos por un lado la muralla urbana de la ciudad que construyó don Juan Manuel. Sobre esta muralla se apoyaría la propia ermita y lo que es la fortificación la tendríamos en esta parte alta. Es decir, en ese momento la ermita estaba englobada en el casco urbano. Vemos aquí la imagen de la ermita. En este momento del siglo XIV a la ermita se accedía por esta puerta que accedía directamente desde el barrio del Raval y la zona del altar estaría situada en esta parte que estoy marcando con el puntero. Vale. En este otro caso volvemos a ver la misma imagen y otro dibujo del mismo ilustrador que reconstruye la distribución de la ermita y su entorno durante la época del marquesado de Villena, en el siglo XV. Aquí estamos viendo cómo Juan Pacheco lo que hace es ampliar el castillo, construir aquí una barbacana y abrazar, colocar la ermita, esta ermita de Santa María del Castillo, Virgen de las Nieves, en el interior de la fortaleza, estructurando, cambiando su organización. De modo que lo que hace es tapiar la puerta de acceso en el siglo XIV, construye una puerta de acceso a la ermita desde el castillo y la zona del altar es esta parte escalonada que tenemos aquí en este lugar. Y aquí tenemos la reconstrucción que se ha realizado. El hecho de que dicha ermita acabe formando parte de la fortaleza podría hacernos pensar que dicho culto estaría muy identificado con el poder del Marqués de Villena. De hecho, la Virgen de las Nieves también fue patrona de otros lugares del marquesado, como por ejemplo Chinchilla. Por este motivo, podría ocurrir que como consecuencia de la derrota de don Diego López Pacheco en nuestra ciudad, dicho culto se haya ido borrando progresivamente. Y en este momento es en el que irrumpe en escena un nuevo culto, con la aparición de la Virgen de las Virtudes en 1474 según la tradición, y que va ganando devotos rápidamente. Además, las referencias más antiguas del santuario de la Virgen de las Virtudes datan de poco antes de julio de 1490. Desde su fundación se celebran en él 2 romerías anuales, que gozaban de gran popularidad en toda la región y eran financiadas por el concejo. Este es el origen de nuestras fiestas, de las que ahora estamos celebrando su ecuador. Actos como este las engrandecen y evidencian su gran valor histórico. Me refiero a un conjunto de manifestaciones de carácter intangible que, como acabo de exponer, merecen su catalogación como bien de interés cultural inmaterial y además del título honorífico de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Muchas gracias. Gracias Jesús, gracias Jesús por tus explicaciones. Ahora ya conocemos el hecho. Es un vídeo que se grabó en la presentación de la regidora del año 1993 y en principio es el único dato visual que tenemos de la leyenda interpretada en este caso por el grupo Manopla. Este vídeo ha sido posible gracias al archivo que posee Pepe Maciá. Del siglo XV era ya la última etapa, cuando el trono de Castilla, que vacante se encontraba por muerte de Enrique IV, fue la presa codiciada que Alfonso de Portugal con empeño reclamara, alegando su derecho y defendiendo su causa, con motivo del Marqués de Villena, que a las armas se lanzó en favor de Alfonso, quien solamente anhelaba en el trono de Castilla sentarse como un monarca.
los reyes católicos la traición que les prepara Diego López de Pacheco, el que ufano se gloriaba de ser marqués de Villena, y publican una carta declarándolo rebeldes y mandando se juntaran los pueblos, villas y aldeas del marquesado, con varias fuerzas que de otros lugares, con toda clase de armas, se alzarían contra el marqués en generosa cruzada. Al tenerse aquí en Villena noticia de la Real Carta y que Pacheco rebelde contra los reyes se alzaba, este pueblo entonces Villa, más Villa noble y preclara, que recibiría muy pronto como merecida gracia el título de ciudad, decidió tomar las armas contra el marqués, que traidores nunca encontraron posada en los pechos villenenses, cuya lealtad soberana no se desmintió jamás con hechos ni con palabras. En Villena, una persona allegada del marqués, pariente próximo del mismo, y se llamaba Pedro Pacheco. Soy alcalde del castillo y con las armas me aprestaba a la defensa, jurando tomar venganza de aquel que de mi pariente no defendiere la causa. En el castillo, gente de todas las razas, moros y judíos conversos, rebeldes de toda casta, renegados y traidores, y otros de la misma laña, que en casos semejantes nunca suelen hacer falta. En cambio, abajo en la villa, como un hombre se juntaban todos los cristianos viejos, los de vetusta prosapia, los de corazón valiente, los de conducta sin tacha, los que sinceros profesan, sin injerencias extrañas, ni mezcla de otros errores, la religión sacrosanta que sus padres profesaron, y la conservan sin mácula, aunque invadidos se vieron de aquellas turbas fanáticas de los hijos de Mahoma, que atrevidos intentaban que solo la media luna dominase en toda España. De Villena dispuestos a resistir la avalancha de enemigos y traidores, a combatir se prepara, siendo proclamado jefe que dirija la batalla don Cristóbal de Medinas, cuyo entusiasmo rebasa todo límite y ordena: se organicen sin tardanza todos los hijos del pueblo que puedan tomar las armas y demuestren con las obras su lealtad acrisolada, siendo heroicos defensores de sus reyes y su patria. En tanto, los del castillo, que tienen muy negra el alma,
Conciben una perfidia, preparan una emboscada, pretendiendo sorprender, cuando en la iglesia se hallaran, a todos los villenenses. Y sin dar tregua a la rabia que inunda sus corazones, destrozarlos a mansalva, pasándolos a cuchillo y cebándose con saña, lo mismo en los caballeros que en los niños y en las damas, señalándose el instante de comenzar la matanza. Cuando suene en la alta torre el toque de la campana, anunciando que en la misa el sacerdote a Dios salve. Tal fue el inicuo proyecto, y tal la terrible hazaña que quisieron realizar, con nobleza de alma evitó una gran señora, que al saber lo que pasaba, avisó al punto a Medinas, por medio de su criada. Conociéndolos de abajo la infernal y horrible trama que han urdido en el castillo los que defendían la causa del marqués, se enardecieron con la fogosa palabra de Medina, quien les dice que al comenzar la bajada a los enemigos se hará la señal con la campana en lo alto de la torre, dando 5 campanadas. Que estén todos prevenidos y que ninguno haga falta en su puesto, ya que dura habrá de ser la jornada. Luis es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante, se licenció en Filología Románica en la Universidad de Salamanca y se doctoró en Filología Hispánica. Ha escrito libros de poesía, ensayo, crítica, historia de literatura. Es autor de más de un centenar de trabajos de su especialidad. Ha catalogado la poesía española de todas las épocas. Ha dirigido varias tesis doctorales, participando en numerosos tribunales de tesis, universidades, impartiendo cursos en centros de investigación españoles y extranjeros. Ha sido miembro del Comité Científico de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la Fundación Miguel Hernández, de la Fundación de José María Soler, etcétera, etcétera. Participa habitualmente como jurado del Premio Nacional de la Crítica y ha sido miembro del jurado de los Premios Nacionales de Literatura. También es crítico literario de Diarios ABC y desde el año 2000 lo es también del País. Como persona me gustaría destacar que es oriundo de Ledesma, que pertenece a la provincia de Salamanca, y bueno, destaco este detalle porque de allí es Beltrán de la Cueva, allí está el Palacio de Beltrán de la Cueva, que es uno de los protagonistas de esta historia, que es el supuesto padre de Juana la Beltraneja, y bueno, pues nos ha comentado que desde la ventana de su casa divisa este palacio, así como también es hijo adoptivo de Villena, y es el lugar en el que se produce también este hecho histórico, Pacheco. Por tanto, Pacheco y Beltrán de la Cueva, ambos protagonistas, tanto en la vida de Ángel Luis como en la leyenda que nos acontece esta tarde. Bien, pues Ángel Luis como he dicho, nos va a explicar cómo se convierte este hecho en leyenda de la mano del poema de Gaspar Achén y posteriormente de su revisión en el año 2012, aproximadamente. Sí. Aproximadamente. Bien, pues Ángel, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la comparsa de Maseros y muchas gracias a Paco, que es el que ha efectuado esta presentación, Paco Rivera, y el que tuvo, no sé si a bien o a mal, invitarme a que participara en un acto del que me sentía absolutamente ajeno por razones que yo entonces sabía y que ustedes las van a saber de inmediato.
En el año, no aproximadamente, sino en el año 2006, en el año 2006, una persona con responsabilidades en la biblioteca, o en la o en la saga de bibliotecas municipales, me invitó y me dijo que había invitado también a otras varias personas a participar en un libro que habría de conformarse a partir de la reestructuración o de la remodelación de los romances que figuran en el romancero villenense de Gaspar Argent. Yo, como en tantas ocasiones en la vida, dije que sí, y después de decir que sí, pensé a qué él había dicho que sí. Me comprometí a algo que, en cuanto me paré un poco a pensar en qué consistía mi compromiso, me percaté de que había metido la pata, porque si el romancero de Gaspar Argent es del año 27, y una de las peculiaridades de los romances es justamente la de tomar la pátina de la antigüedad para que parezcan lo más parecido posible a los romances viejos, que son de finales del siglo XIV o de comienzos del siglo XV, de tal manera que todos los romances históricos, aunque sean del siglo XX o del siglo XXI, tienen a gala el tener ese toque o esa especie de barniz historicista que se consigue precisamente dándole un tono envejecido. Pues no entendí el por qué había que envejecer, había que modernizar, había que efectuar una tarea de ayornamiento sobre un romance que ni siquiera era muy viejo, porque era del año 27. Para que ustedes lo entiendan, pues era más o menos de la misma época del romancero gitano de Lorca, a quien a nadie se le ocurriría en el momento presente decir voy a adornar o voy a embellecer o voy a modernizar, por ejemplo, el romance de la casada infiel. Entre otras razones porque todos los términos, todas las construcciones, todas las locuciones y todo el contexto cultural de esos romances son absolutamente conocidos por cualquier persona semiculta de la actualidad. Bueno, yo le dije que sí, yo hice obedientemente mis deberes. El libro, por razones que ignoro, en el momento presente las continúo ignorando, no llegó a aparecer. Sé que en algún caso algunos de los que hicieron su tarea, como la hice yo, pues anduvieron su camino de manera individual y lo han publicado, lo han sacado en revistas o en volúmenes exentos, y a mí se me olvidó hasta que alguien me llamó la atención de ese hecho. Me preguntó que qué habría ocurrido, que yo lo había olvidado. Hay un cajón en casi todos los ordenadores de los que estamos aquí presentes, que es donde, cumpliendo el síndrome particular de Diógenes cibernético, vamos metiendo todo lo que nos sobra o todo lo que se va a publicar dentro de algún tiempo, y al cabo de unos años pues ya se nos ha olvidado que eso estaba pendiente. A mí se me olvidó. Cuando me lo recordó esta persona, que repito que era uno de los que habían recibido idéntico requerimiento, pues yo saqué el romance en cuestión y, casi con la voluntad de dar a conocer el hecho que había movido a quienes está hablando a rehacer ese romance, pues publiqué un artículo en la revista de Villena, ese sí, aproximadamente en 2012, pero no sé si un año antes o un año después. Yo creo que sí, que en el 2012. El romancero de Argent no es una obra de arte, no es el romancero gitano. Es, sin embargo, una obra muy bien construida por una persona que obedece al rótulo de maestro o de artesano del arte, no al de artista genial o particularmente inspirado por las musas o por el Espíritu Santo. Quiero decir que no me temblaba a mí la pluma a la hora de meter mi cucharón en la cazuela de don Gaspar Argent, porque don Gaspar Argent era una persona respetable, que conocía el oficio, que había construido un romancero sobre algunas leyendas sobre las cuales él también pues echó su cuarto a espadas. Quiero decir que no se limitó simplemente a poner en verso lo que ya estaba en prosa, lo que corría por los mentideros de la ciudad, sino que en algún momento, supongo que como hacemos todos, pues daría ese matiz personal, en virtud del cual pues el romance no solo dice lo que ya se sabía, sino que dice algunas cosas que él se inventó mientras lo iba poniendo en versos octosílabos, con rima, en los versos pares, en asonante. Bueno, yo, como he dicho antes, obediente, hice eso. Cogí uno de los romances del romancero villenense de Gaspar Argent,
sobre una edición del año, no del 27, sino del año 1870, creo recordar. Por cierto, una edición muy curiosa, porque en la contraportada, que no es exactamente la contracubierta, sino la página del envés de la portadilla, que suele ser la segunda o la cuarta, no, la tercera o la quinta al principio de cada libro, figuraba una leyenda que con una generosidad y desde luego una falta de cautela extraordinarias decían: el romancero villenense don Gaspar Archent aumentado con algunas letras o con algunas composiciones que se añaden a la versión original. Ni se dice de quién son y algunas de ellas, de las 4 que hay, ni siquiera tienen firma. De tal manera que las 2 primeras que encabezan al verdadero romancero villenense de Archent no tienen firma. Las 2 últimas sí la tienen, son del maestro José Serra y del reverendo Francisco Hernández. Y ustedes las conocerán porque son el canto a Villena y el canto a la Virgen de las Virtudes. Bien, ¿qué es lo que hace el romance? ¿Por qué seleccioné yo este romance? Yo lo seleccioné porque Dios a veces escribe derecho con renglones torcidos, otras veces escribe torcido con renglones torcidos, pero en esta ocasión me dio a mí pie para enlazar de una manera absolutamente azarosa y casual 2 hitos geográficos que para mí constituyen también 2 reductos de mi corazón, si es que el corazón puede seguir funcionando como una metáfora de las cosas a las que uno ama o con las que uno se siente vinculado. Por una parte, Ledesma, que es mi pueblo de nacimiento, porque uno de los personajes de esta historia no aparece explícitamente aquí, pero desde luego sí es un personaje central. Y de hecho las guerras de sucesión de Castilla tienen mucho que ver con su intervención en orden a que él fue el que tomó el puesto de preeminencia con respecto al círculo áulico, al círculo cortesano de los que serían en el futuro los reyes católicos, en sustitución precisamente de López Pacheco. Esto es, se trata del conde de Ledesma, que tiene efectivamente allí un palacio que ahora más bien parece una pocilga o casi una pocilga, aunque tiene todavía restos de su gloriosa fábrica y de su belleza antigua, tristemente ya muy disminuidos. Y don Beltrán de la Cueva, el señor de Ledesma, también duque de Alburquerque, es uno de los protagonistas de esta historia porque a él se le atribuyó, o las malas lenguas de la historia, que corren mucho más deprisa que los documentos, le atribuyeron la paternidad de la hija del que también la historia, con una malignidad propia de, pues eso, propia de las malas lenguas, llamó el impotente. Don Enrique IV, el impotente, al que durante mucho tiempo se le tuvo por impotente, hasta que ya al final de su vida tuvo una hija a la que la comenzaron a llamar inmediatamente, probablemente instigados por Diego López Pacheco, esto es por el Marqués de Villena, la comenzaron a llamar la Beltraneja, doña Juana la Beltraneja. ¿De quién era hija doña Juana la Beltraneja? Pues como en el momento aquel no había pruebas de paternidad fiables y en el momento presente tampoco nos interesa mucho que la poesía sufra el deterioro por los documentos de la historia, vamos a dejar que cada quien piense lo que le dé la gana. Lo cierto es que el Marqués de Villena apoyó a la Beltraneja, que después de todo, y a pesar de que la historia la escriben siempre quienes ganan, son los que determinan quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hace un momento comentaba que los americanos son los indios y los indios son los americanos en las películas de nuestra niñez. O sea, los americanos eran los holandeses más bien. Nosotros llamamos americanos y aplaudíamos cuando el 7º de caballería llegaba para barrer a los que denominábamos indios, que eran los verdaderos americanos, y los que prestaron auxilio a la rebelión en el año 36 fueron los que se mantuvieron fieles al statu quo, esto es, a la Constitución entonces vigente, y cuando hablamos de Edad Media, pues lo decimos desde la edad contemporánea, porque nadie ha vivido en la Edad Media, todos los hombres hemos vivido en la edad contemporánea, también los de la Edad Media. Con esto lo que quiero decir es que la manera que tenemos de hacer la historia es una manera que está supeditada por quienes ganan. Decía Pío Cabanillas, el padre del que fue ministro de Aznar, él a su vez lo fue de Suárez, decía, creíamos que íbamos a ganar las derechas, pero hemos ganado las izquierdas. ¿Qué quiere decir? Que en el relativismo de la valoración de los hechos, al final los que ganan, esto de los que escriben la historia, son los que estipulan dónde se sitúa cada uno. Y en este momento los buenos, vamos a decirlo así, era el Marqués de Villena, que defendía después de todo a la heredera legítima de su padre, Enrique IV. Pero
la leyenda de que si era impotente, mal podría ser que fuera el padre de la que quería que pasara por su hija, y las instigaciones de la reina católica, que no fueron pocas, hicieron que finalmente quien se impusiera fuera la reina católica, Isabel de Castilla, Isabel y Fernando. A partir de ahí, y voy a concluir inmediatamente, se inicia el proceso del que se nos ha dado cumplida cuenta aquí, que es un proceso absolutamente vulgar, en el sentido de que lo mueven razones económicas, razones casticistas y razones dinásticas. Razones económicas. Siempre, al final de todas las guerras, hay razones económicas. La guerra de Troya no fue por un tírame allá esa manzana de París o porque París determinara esto o lo otro, sino fue por razones económicas que tienen que ver con el comercio, con la afluencia del comercio en una ciudad y las dificultades que le puede plantear la emergencia de otra ciudad. Y después lo que hace la cultura popular es sublimar esas razones económicas y darle apariencia a razones del corazón. El corazón tiene razones que la razón y la economía no comprenden, que decía Pascal, si le quitan eso de la economía, que se lo he añadido yo. En segundo lugar, razones dinásticas. Se trata de quítate tú para que me ponga yo, y como eso no se puede presentar de una manera neta o de una manera hermosa con esas palabras, pues se le confiere un hálito, se le confiere una vestidura, se le da un revestimiento que presente como razones nobles lo que son razones estrictamente dinásticas. Esto es lo que son razones de sucesión de una corona. Y en tercer lugar, razones casticistas. Lo de los cristianos viejos y los cristianos nuevos es evidente. Los reyes católicos en el año 92 expulsaron a los judíos y sus sucesores, los Austria mayores y en concreto Felipe III, en el año 1609 expulsó a los moriscos con la excusa de que actuaban en contra de los intereses reales. En realidad se trataba de un intento de depuración casticista al que el Concilio de Trento, andando los años en el siglo XVI, terminaría por darle una base ideológica. Bien, todo esto fructificó en el hecho del que se nos ha dado razón. Pero eso no se puede presentar en la literatura oral, que es una especie de contradicción de términos, porque literatura es letra y por tanto se vincula a lo escrito. Pero bueno, llamamos literatura oral a lo que es la difusión oral, de boca a oreja, de acontecimientos históricos, con ese revestimiento que les da la hermosura que no tiene la historia. Pues ahí lo que ocurre es que se intenta presentar de una manera poética o de una manera entre épica y lírica esto que acaeció. Y lo que acaeció fue que los partidarios del Marqués de Villena, en torno a la atalaya, que se convierte casi en un símbolo, en el símbolo de los cristianos nuevos, en el símbolo de los renegados, en el símbolo de los extranjeros. El concepto extranjero también lo hacemos a posteriori y lo hacemos los que ganamos. O sea, son extranjeros los que se han quedado fuera del limes, fuera de las fronteras, pero los portugueses no eran más extranjeros que los aragoneses, pongamos por caso, si lo miramos desde Castilla. O sea, estamos a la derecha o a la izquierda, dependiendo si el que mira se sitúa en una o en otra posición. Y en este sentido, los partidarios del Marqués de Villena sufrieron una rebelión instigada indudablemente por la reina católica, por la que después recibiría el nombre de reina católica, por Isabel. Entonces, ahí no había nadie inocente. Lo que pasa es que ganaron los reyes católicos, quienes estaban en entorno simbólico. Yo no creo que sea de verdad en un entorno geográfico de la Iglesia de Santa María, sino del entorno simbólico del cristianismo, de los cristianos viejos, de los que no tenían sospecha de ser marranos, esto es, de tener alguna impureza de sangre, de tener sangre mezclada, frente a los partidarios del Marqués de Villena. Y como los que ganaron fueron los que ganaron, ellos fueron los que escribieron la historia. Concluyo diciendo, ¿es pertinente lo que yo hice? Pues no, no es pertinente. Hoy no lo haría, porque hay un romance que me parece que no necesita ser remozado, actualizado, modernizado ni corregido. ¿Es peor el que hice yo que el que hizo él? Pues como acabo de ejercer de humildad, y tampoco hay que ser demasiado humilde, o sea, no se puede ejercer la soberbia de decir yo soy el más humilde de todos los que hay aquí, diré que el mío tampoco es peor que el original. ¿Por qué? Pues porque somos enanos a hombros de gigantes, y como yo me he subido a la chepa de don Gaspar Archén, quiero decir, he seguido su argumento, he seguido el discurso de su anécdota
y lo que he hecho ha sido poner en palabras mías lo que él escribió en las suyas. No he tenido que buscar, que bucear y que modificar ninguna línea argumental. Es cierto que él tampoco lo hizo, sobre todo se atuvo a la leyenda preexistente. Pues bueno, el resultado mío, si es bueno, incluso si fuera un poquitín mejor que el suyo, es indudablemente porque se ha subido a la chepa del suyo. Y por tanto, si al final la recitación que se va a hacer mereciera algún aplauso, desde luego piensen ustedes que ese aplauso se lo tenemos que dar al que está en la base de este romance. Concluyo. En esta conexión de los dos pueblos yo fui una persona ajena al principio porque me limité a cumplir un encargo y sigo siendo una persona ajena hoy porque creo que el romance que se tenía que leer es el de don Gaspar Archén, pero gracia que se me hace y gracia que yo, que sí soy agradecido, agradezco a la comparsa, agradezco a Paco Rivera y agradezco a todos ustedes. Gracias. Gracias Ángel Luis. Bien, pues una vez conocido el hecho histórico por parte de Jesús García y la interesante exposición de Ángel Luis, como ha comentado él, creo que es el momento de escuchar dicho romance. Pido la presencia en el escenario de Pepe Maciá, que es la persona que nos va a relatar. Por favor, Pepe. Pero era así un destrozo. A Pepe Maciá le acompaña Pepe Cabanes y sus amigos con música. Gracias. Cuando quieras. Dicen que es historia, otros que solo leyenda, lo que según una u otra aconteció en una iglesia de Santa María llamada en la ciudad de Villena. Ocurrido o inventado, figurado o cosa cierta, algo hay que nadie discute, pues hechos lo documentan y lo han visto muchos ojos y oído muchas orejas. Hasta el Segundo Concilio Vaticano era una vieja costumbre que las campanas 3 sones de bronce dieran. En el momento de alzar, cuando el sacerdote muestra pan y vino consagrados, carne y sangre verdaderas de Cristo, según sostienen las católicas creencias. 3 veces, porque es el número que la Trinidad refleja. Pero en la iglesia que digo, 5 campanadas suenan, o sonaban, que no 3. Del por qué nos dará cuenta esta historia, si es historia, o leyenda, si es leyenda. Declinaba el siglo XV, se apagaba la Edad Media. Muerto de Enrique de Trastámara con confusa descendencia, pues algunos reputaban a Juana la Beltraneja no hija del rey, sino hija de don Beltrán de la Cueva. Alfonso de Portugal quiso tomar por la fuerza, en razón del desposorio con Juana la Beltraneja, el trono de la católica, la de las Castillas reina. Y contó para el propósito con el marqués de Villena, don Diego López Pacheco, cuya traición, según cuentan, corrió rauda como pólvora por descampados y aldeas. Cuando la reina Isabel conoció esta mala nueva, quiso que se reclutara un ejército que fuera freno para los proyectos que alentaba el de Villena. El alcaide del castillo, un traidor de igual ralea que su pariente el marqués, convocó para su leva en lo alto de la atalaya tropas de 1000 procedencias. Allí abundaban moriscos, judíos conversos 50 y cristianos renegados tras bandera portuguesa. Abajo se aglutinaron los de cepa villenera, que no hallaron mejor sitio de juntarse que la iglesia. El noble y el menestral, la señora y la sirvienta, el labrantín y el arriero, y aun gentes que desde aldeas limítrofes se acercaron y la religión profesan de la cruz que recibieron de sus padres como herencia. Don Cristóbal de Mellinas, noble señor de Villena, fue aclamado como jefe para esta dura contienda.
pensando los del castillo cuál sería la manera de aniquilar a los fieles de la católica reina, urdieron con villanía la siguiente estratagema. Cuando estuvieran reunidos los leales en la iglesia, oyendo la Santa Misa antes de entrar en pelea, decidieron los traidores presentarse por sorpresa en mitad de los oficios que en el templo se celebran. Pues allí, así los hallarían, desarmados y sin fuerza. Solo en rendir culto a Dios con toda la mente puesta. De este modo maquinaban una hecatombe sangrienta. Pasar crueles a cuchillo a cuantos se interpusieran. Se decidió que el momento de la arremetida fiera sería el toque de campanas que al alzar repiquetean. Así se dispuso todo. Así se urdió la revuelta que rendía la ciudad a monarquía extranjera. Mas, mientras merodeaba una dama villenera, quiso Dios que por azar el plan del marqués oyera, y de inmediato informó a Mellinas de esta nueva. Enterados por Mellinas, los que estaban en la iglesia, ni cortos ni perezosos prepararon su defensa. Don Cristóbal decidió que la llamada de alerta de todos los defensores de la ciudad de Villena serían 5 campanadas, a cuyo sonido fuera un castillo cada casa, cada pared una almena, un héroe cada cristiano, cada cuarto una trinchera, cada palo una alabarda, un puñal cada tijera y cada corral, en fin, infranqueable fortaleza. Cuando Mellinas dio orden, sonó la señal dispuesta y las 5 campanadas le sirvieron como alerta. Al oír los del castillo las campanas de la iglesia, que al tiempo que las de alzar sonaron por coincidencia, creyeron que era el momento de bajar por las laderas, y así lo hicieron, feroces como en una tolvanera, con ojos ensangrentados, aullando gritos de guerra. Apenas los asaltantes irrumpieron en la iglesia, se percataron al punto de la inteligente treta. Del interior de las casas, con estruendo de tormenta, que a los mayores perturba y a los niños amedrenta, comenzaron a salir villeneros como fieras, decididos no a rendirse y ni a ahuyentarlos siquiera, sino allí a acabar con ellos con incógnita dureza. Vierais entonces correr la sangre por las callejas derramada por la hazaña inusitada fiereza de los leales defensores de la ciudad de Villena. Y dice, no sé quién dicen, si la historia o la leyenda, que no quedó ni un traidor vivo en esa ratonera. Ante tan horrible lance y batalla tan cruenta, los mismos reyes católicos hubieron de pedir cuentas de lo que allí había pasado y otorgaron su clemencia una vez que conocieron los términos de la gesta. También el Papa acordó que no se les impusiera la pena de excomunión a los que allí intervinieran. Por fin el marqués Ferón y a toda su descendencia se les prohibió volver nunca a la ciudad de Villena. Y aquí se acaba la historia, o se cierra la leyenda. Después, desde entonces dada el uso, en memoria de esta afrenta, de que en Santa María suenen los 5 toques de alerta cuando se eleva a Dios mismo en la misa en esta iglesia. 5 toques y no 3, como es la costumbre añeja. Que fueran recordatorio de tan grandiosa proeza.
Enhorabuena, Pepe Maciá. Enhorabuena también a vosotros, Pepe Cabanes y amigos. Bien, bueno, pues amigos, esta es la historia de nuestra ciudad, la historia del barrio del Raval, de nuestro barrio, de la comparsa. Muchas gracias a Jesús García Guardiola por su excelente exposición. Muchas gracias a Ángel Luis Prieto de Paula por su fantástica exposición también. Gracias a Pepe Maciá, porque nos ha deleitado con ese recital del poema de Ángel Luis. Y, por supuesto, también a los músicos que tenemos hoy con nosotros, Pepe Cabanes y amigos, gracias también a vosotros. Y gracias a todos ustedes por asistir esta tarde y compartir esta parte de nuestra historia y de nuestra futura alegoría, a la cual os invitamos el día 6 por la noche. Gracias a todos.